Marta, sintoniza. Acá no hay gente normal. Son de Trope, FM 99.7. www.sondetrope.com.ar. Del Caribe bonaerense al mundo. Estás escuchando Son de Trope. FM 99.7. Bueno, me interesó lo del voluntariado en el plan. Tenemos que pensar en el otro, tenemos que ver cómo podemos hacer cosas por el otro. Mi canción tiene una sola razón de ser. Son ustedes. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie. Crece la pared por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie la fogata, crece desde el pie. Muy buenas noches, buenas tardes a todos, todas, todes. Aquí estamos en un nuevo encuentro desde el pie, desde la 99.7 de Son de Trope, Tropezón, acá en la localidad de San Martín, desde el Centro Cultural Cefiro. Hoy en la operación del Chili tenemos un equipo bárbaro, porque lo tenemos a David, a los dos David, tenemos a David multiplicado por 2. Bueno, hoy tenemos un programa, creo que va a desasnarnos a muchos en cuanto a los prejuicios que podamos llegar a tener y en cuanto a cómo nos han ido contando una historia que en definitiva, como bien dice Nito Levia, la historia la escriben los que ganan, ¿no? Y que ganan entre comillas, así que nada. Hoy queríamos dedicar el programa a la historia y a la actualidad del pueblo mapuche. Y para ello vamos a contar con una presencia súper destacada de Adrián Moyano. Él es periodista y escritor, es autor de varios libros. Entre ellos Inacayal, que creo que es el último, que habla sobre un cacique muy importante, que seguramente nos va a estar contando un poco sobre él. Después también escribió las crónicas de la resistencia mapuche, De Mar a Mar, el Huel Mapu sin fronteras, Comutuán, Descolonizar la historia mapuche en la Patagonia. Así que, bueno, para hacer una pequeña intro, digamos, de que esta cuestión, ¿no? Tengamos en cuenta que la guerra del desierto, mal llamada, ¿no? La conquista del desierto, esto sucedió en el año 1870-72, por ahí. Y por ende no hace tantas generaciones atrás. Evidentemente hay una memoria que se ha ido rescatando a través de los propios originarios, ¿no? En su transmisión oral de la historia. Y que Adrián ha ido hace 31 años que vive ahí en la zona de Bariloche. Y
y bueno, con su vasta experiencia ha hecho un trabajo de recopilación histórica sumamente interesante y nada, me encantaría saber si ya lo tenemos Adrián. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas noches, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y nada, contaba un poquito esto, no sé si llegaste a escuchar en cuanto a que la historia del pueblo mapuche no libre no tiene tantos años, apenas 150 años, nada más. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes a la audiencia, buenas tardes al equipo, muchas gracias por esta inquietud. Bueno, yo un poquito contaba esto que para desmistificar, ¿no?, toda esta nueva tendencia que hay a la estigmatización de los pueblos originarios, que de alguna manera me da a mí la sensación, pero ya vamos a llegar a eso, de que tiene mucho que ver con que el Estado no ha cumplido, o sea, nunca cumple, siempre miente. Pero la ley 26.160, que hace casi 18 años que fue promulgada, que tiene que ver con el catastro de los territorios originarios, recién se lleva catastrado el 50% y bueno, cada 4 años se tiene que revalidar esta ley. Y bueno, ahora hay un grupo de diputados bastante racistas, fascistas y violentos, son 6. Entre ellos está Milei y Esper, que piden que se derogue esta ley, porque dicen que es la ley sobre la cual se basan los mapuches para apropiarse de territorio, lo cual me parece un poco contradictorio y gracioso en algún punto. Me gustaría, Adrián, que si nos podés resaltar un poco la historia de Nacayal, que vos tenés un libro dedicado a él, y un poco la historia del pueblo mapuche y cómo ha sido conquistado. Sé que fueron muy resilientes a los incas, etcétera. Bueno, me estás pidiendo que condense en unos pocos minutos de charla aproximadamente 400 años de historia, ¿no? 400 años de resistencia, en particular ante el Imperio Español primero y ante las repúblicas de Chile y la Argentina después. Pero bueno, por orden de aparición de tus preguntas, me voy a referir brevemente al lonco Inacayal, que fue un lonco mapuche con una cuna, es decir, mapuche tehuelche, un champurria, como se diría en mapuzungún, un mestizo, que ejerció roles de conducción política entre su gente aproximadamente desde 1863 hasta que bueno, fue capturado en el valle del río Chubut en la primavera de 1884 y hecho prisionero junto con su gente y la gente de Foyel y otros loncos y enviados a Buenos Aires primero y al Museo de Ciencias Naturales de La Plata después, donde lamentablemente encontró la muerte el 24 de septiembre de 1888. Pero el libro al cual te referís no pone el acento en esta faceta del terror del Estado, en estas cuestiones horrorosas que tuvieron como arquitecto a Francisco Moreno y otros pretendidos científicos de la época, sino que justamente pone el acento, mi obra digo, en cómo fueron los últimos 25 años de vida mapuche en libertad, de este lado de la cordillera, del lado del Puelmapu, digamos, porque centrarse en la figura de Inacayal permite recrear la manera mapuche de hacer política, la manera mapuche de construir y de distribuir el poder, porque hay una de las ideas erróneas que se han elaborado en torno no solamente del pueblo mapuche, sino de la mayoría de los pueblos indígenas de lo que hoy es América, que es traducir cacique como expresión de persona que ejerce el poder de una manera vertical, autoritaria, a la manera de los reyes europeos o inclusive de los presidentes contemporáneos. Y eso no fue así. Justamente la manera mapuche de hacer política se caracterizaba y se caracteriza por el traún o encuentro, o también traducido parlamento, que eran reuniones multitudinarias, ¿no? Donde participaban cientos de jinetes, cientos de personas para discutir los asuntos comunes
Obviamente el lonco podía influir en las decisiones a partir de su oratoria, una cualidad en general insoslayable que debía tener alguien que ejerciera el poder político, pero la forma mapuche de hacer política básicamente se podría equiparar a una práctica de democracia directa donde inclusive la opinión personal del lonco, si iba contraria a la del consenso que se alcanzaba, quedaba en minoría, ¿no? Y tenía que aceptar esa decisión. Pongo un ejemplo. Cuando Francisco Moreno justamente llegó aquí digo al Nahuel Huapi, ¿no? Donde yo vivo, en la zona, en 1876, 3 años antes de la campaña del desierto, tenía la intención de cruzar la cordillera para enlazar con Valdivia, la ciudad por entonces chilena más austral, sin contar las de Chiloé, y bueno, se les dijo que no. Hubo un gran traún, Moreno anotó Auca Traún, donde participaron centenares de jinetes y la gente anciana, y se le dijo que no se le autorizaba a ese cruce. Entonces, como plan B, Moreno pidió que se le dejara llegar hacia el norte, hasta Mendoza, y a pesar de que Sayhueque, que era el Misol Lonco, el lonco principal de esa formación política que él llamó Gobernación Indígena de las Manzanas, estaba de acuerdo, el conjunto decidió que no, y además lo urgió a que retornara por donde había venido lo más rápidamente posible. Ahí tenemos un ejemplo de cómo un lonco tiene una idea previa, pero el Traún decide otra cosa y tiene que aceptar esa determinación. Bueno, como consecuencia de esa negativa, Moreno lo único que consiguió fue asomarse al Nahuel Huapi, se le permitió llegar con solo un caballo. Estamos hablando de 1876, ¿no? Andar con un caballo limitaba las chances de viajar, y también con compañía. Llegó hasta aquí, hasta el nacimiento del río Limay, y justamente en una carta que le envió a su familia tiempo después, decía que desde su vivac, en el nacimiento del río, observaba las columnas de humo, las tolderías y los sembradíos del cacique, decía él, Inacayal, que justamente en ese momento, insisto, 3 años antes del comienzo de la campaña del desierto propiamente dicha, tenía su espacio territorial en lo que hoy son los municipios de Inahuapi y San Carlos de Bariloche, en la margen sur del lago Nahuel Huapi. Así que está documentadísima, no solamente por la presencia de Inacayal, sino por muchos otros antecedentes, la preexistencia mapuche en una cuna, aquí en este lugar donde en los últimos tiempos la prensa nacional se ha centrado, ¿no? Para poner de relieve desmesuradamente el conflicto que tiene el Estado argentino con parques nacionales. En relación a la resistencia mapuche de más largo plazo, efectivamente, como bien decías, el pueblo mapuche pudo resistir, y con suerte, a los intentos de avance quechua aymara, los intentos de avance incas. Fueron detenidos en cercanías de lo que hoy es la capital chilena, ¿no? Lo que hoy es Santiago, y esto sucedió unos 100 años antes de la llegada de los españoles, que tampoco nunca pudieron conquistar la integridad del territorio mapuche, solo pudieron anexarse lo que hoy sería la franja que va del río Biobío hasta justamente Santiago, y esta delimitación me conduce a hablarle a la gente del Pacto de Quilín, o Paces del Marqués de Baides, que se celebraron en 1641, 100 años después de la llegada de los españoles a lo que hoy es Chile. Y allí, en ese acuerdo, en esas paces, se acordó que justamente las posesiones españolas se limitarían del Biobío hacia el norte y de la cordillera hacia el oeste. Desde el Biobío hacia el sur y de la cordillera hacia el este permanecían en libertad y en ejercicio de soberanía una multitud de loncos que respondían a las distintas identidades mapuches o parcialidades, como se dice habitualmente, ¿no? Es decir, pehuenches, Nache, Huenteche, Huiliche, Lafkenche, Puelches y demás.
ese status quo, por así decirlo, prevaleció, se estiró hasta tiempos republicanos y recién se acabó la independencia política mapuche hacia fines del siglo XIX con la ocupación de la Araucanía y la campaña del desierto, 2 episodios que implicaron su despojo territorial y, bueno, el establecimiento de una situación de dominio colonial que se estira hasta la actualidad. Sí, bueno, hay evidentemente una línea absolutamente coherente, ¿no? Desde la conquista española hasta nuestros días, sigue siendo exactamente la misma la política, porque creo que detrás de esto hay una cuestión que es absolutamente insoluble, que es cómo poder convivir entre una comunidad que no concibe la propiedad privada y otro que tiene como Dios al dinero. Es imposible la convivencia entre estos dos sistemas, se me ocurre a mí. No sé qué opinas vos. Sabes que en parte la historia te desmiente, porque justamente a partir de 1641, y si bien hubo tensiones y hubo rupturas y momentos de enfrentamientos bélicos, esos casi 250 años que mediaron entre las paces de Quilín y la decisión chilena-argentina de terminar con la independencia mapuche, se caracterizaron sobre todo por momentos de intercambio, por momentos de entendimiento diplomático, por momentos de mutuo enriquecimiento, inclusive material, ¿no? Uh-huh. Obviamente el Tratado de Quilín no fue el único. Hay del lado argentino hay un historiador del derecho que hacia el año 2000, o sea, hace 22 años, publicó un libro que se llama Paz en la Frontera, Abelardo Levalli. Él se tomó el trabajo de rastrear todos los tratados y de encontrar todos los tratados, o buena parte de los tratados que se firmaron del lado argentino entre las autoridades virreinales primero y después las gobernaciones de Mendoza, de Córdoba y de Buenos Aires con los distintos lonco mapuche. Y él llegó a arriesgar, Levalli, que en realidad los movimientos de malones, de enfrentamientos bélicos fueron la excepción, que durante buena parte del siglo XIX fue posible la convivencia, fue posible el intercambio, fue posible la relación en un plano de igualdad. Esto se acabó claramente del lado argentino a partir de 1861, cuando se hizo del Estado, en formación, del poder, la élite que conocemos como facción unitaria o liberales o nacionales en aquella época, que, bueno, tuvo como presidentes a Mitre, Sarmiento, Avellaneda, y el que ideó y llevó a la práctica el proyecto definitivo de usurpación del territorio mapuche, Julio Roca, un hombre de la oligarquía tucumana. Hasta ese momento fue posible la convivencia. De hecho, hay bastante que estudiar y bastante que rescatar de cómo fueron las articulaciones entre las montoneras federales del interior del país, sobre todo en la década del 60, y los malones Ranquilche y Salineros en ese momento, cuando el Estado estaba en formación, y algunos sectores del gauchaje, que habían sido derrotados después de seguir al Chacho Peñalosa y a Felipe Varela, se aliaron con gente mapuche, con gente Ranquilche, para intentar una última resistencia, diríamos, de la perspectiva de hoy, que sabemos el resultado del partido, ¿no? Pero en aquel momento todavía estaban en juego proyectos políticos, y uno de los proyectos políticos no tenía tan delimitado, tan claro, tan sistematizada la idea de exterminio que después, finalmente fue la que triunfó en desmedro de la facción federal y en desmedro del pueblo mapuche, ¿no? Así que fue la convivencia posible. Y para volver a Inacayal, hay crónicas que hablan, me refiero en este caso a Guillermo Cox, un hombre que estuvo en sus tolerías en el verano de 1863, y él describía que en esas tolerías había gente mapuche, gente tehuelche o venunacona, y también gente huinca, diríamos, que venía de Carmen de Patagones y que había elegido
vivir en un marco de mayor libertad, y esta gente tenía disfrutaba de la libertad, de esa forma de vida en un plano de igualdad con la gente étnicamente perteneciente al pueblo mapuche o tehuelche. Así que la convivencia era posible, y esa posibilidad fue la que truncó el proyecto genocida de Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca. Ujú. Sí, yo me refería básicamente a que la imposibilidad de convivir en un mismo territorio, ¿no? Entre esas dos posturas que son absolutamente antagónicas. O sea, si el Estado argentino hubiese cumplido con lo que correspondía con la ley 26, cuando se dictaminó la ley 26.160, y se hubiesen catastrado todos los territorios que son reclamados por los pueblos originarios, esta discusión no existiría. Estaríamos hablando de otro tipo de cuestiones que tienen que ver en cómo generar los vínculos de fluidez, de intercambio, interculturalización, intercambio comercial, bueno, en una serie de cuestiones que hoy evidentemente están fuera de la mesa de discusión, porque no en ningún momento el Estado argentino se ha sentado a negociar seriamente con los pueblos originarios. Sí, en realidad el incumplimiento data de bastante antes, porque la ley 26.160, como bien dijiste, se aprobó en 2006, es en un punto relativamente reciente, pero el incumplimiento del Estado respecto de sus propias normas, como mínimo, proviene de 1994, cuando se reformó la Constitución y se plasmó en el artículo 75, inciso 17, que el Estado debía reconocer justamente las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades, los pueblos indígenas, y no solamente reconocerlas, sino otorgar otras tierras aptas y suficientes para su desarrollo humano. Eso es de 1994, estamos a casi 30 años de incumplimiento, porque nunca ningún gobierno, sea de progresista, sea neoliberal, sea del signo político que fuere, instrumentó una política de otorgamiento de tierras aptas y suficientes para ningún pueblo indígena, no solamente para el pueblo mapuche. Y respecto de la ley 26.160, que es una ley muy breve, apenas unos pocos artículos, que declaró la emergencia de las tierras que poseen las comunidades indígenas y suspendió los desalojos y ordenó un reglamento territorial para ver cuáles son esas tierras indígenas. También el Estado está en mora. Yo justamente trabajé como técnico en el año 2000, entre 2009, bueno, ahora tiene que haber sido entre 2010 y 2012, aquí en la provincia de Río Negro, en el reglamento territorial de comunidades indígenas. En ese momento había unas 120 comunidades aquí en la provincia, y se había avanzado hasta a relevar a 50 comunidades. Y de golpe, todavía en el gobierno de Frente para la Victoria, se interrumpió el relevamiento, porque, bueno, las comunidades no solamente nos contaban cuál era su territorio de uso actual, tradicional y público, como ordena la ley, sino también lo que llamábamos el mapa del despojo, ¿no? Los territorios que habían perdido en una segunda o tercera oleada de despojos después de la campaña al desierto. Y por otro lado estaba también la sospecha o el temor de que evidentemente estábamos avanzando o formalizando el derecho de las comunidades a territorios que pretenden en esta provincia las megamineras y las petroleras que se valen del fracking, ¿no? De la fractura hidráulica. Uh-huh. Y desde entonces esta parte, hasta donde yo sé, el reglamento no prosperó, con el agravamiento de que en los últimos años gobierna aquí una fuerza provincial, Juntos Somos Río Negro, que es de claro sesgo antimapuche, ¿no? No disimula su racismo y su política de estigmatización hacia todo aquello que parezca mapuche. Uh-huh. Sí, bueno, esto es lamentable, porque creo que de alguna manera las señales que nos viene dando la Pachamama en cuanto al destino de la humanidad y de toda la vida que conlleva, con este sistema productivo de distribución y consumo que nos propone el capitalismo, evidentemente lleva a un ecocidio sin magnitud anterior jamás. Y deberíamos de vernos reflejados, porque de alguna manera este mismo
persecución, estigmatización, saqueo, exterminio que se viene generando sobre nuestros pueblos originarios, tendríamos que tener en claro que, primero, que todos somos originarios, porque todos venimos, después de todo, de un vientre africano, y que el destino y lo importante que podemos llegar a ser para este sistema es exactamente lo mismo que para los originarios. Somos seres absolutamente descartables en función de los intereses del 1% que maneja los designios de la humanidad, por lo menos de este lado occidental y cristiano. Y yo me pregunto también, ¿no?, con respecto a esto de tantos años para relevar un territorio, es que Argentina debe tener muy pocos agrimensores, evidentemente, porque no pueden medir un territorio así, a pesar de toda la tecnología que contamos hoy en día. Me parece una decisión política, ¿no?, obviamente, de que no se lleven adelante estos relevamientos. Yendo a la cuestión... En realidad la tarea de georreferenciar el territorio que actualmente ocupan las comunidades es una pata del informe que exige el reglamento territorial de comunidades indígenas, y yo hasta te diría que ni siquiera es el más importante, porque acá no estamos hablando de 1 hectárea más, 1 hectárea menos, o de 15 hectáreas más o 15 hectáreas menos, sino que estamos hablando de un pueblo que fue despojado de su territorio, y en este sentido quiero aportar una precisión, o entiendo lo que quisiste decir con que todos somos originarios, pero hay un matiz que introducir. Justamente, volviendo a la Constitución del Estado argentino reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas argentinos, así dice textualmente la Constitución. Eso fue producto de una coyuntura política determinada, no es la fórmula ideal, no es lo que se hubiera querido plasmar, pero bueno, fue lo que se pudo hacer con la participación en la Convención Constituyente de 1994. Y de la preexistencia de un pueblo derivan derechos, y en primera instancia hay que tener conciencia y presencia que justamente estamos hablando de eso, estamos hablando de un pueblo. No estamos hablando de una suma de comunidades o de una colectividad y mucho menos de una minoría. Estamos hablando de un pueblo. Y un pueblo está consagrado por la legislación internacional, que tampoco fue una concesión graciosa de los estados, sino que fue consecuencia de décadas de movilización. Los pueblos tienen derecho a la libre determinación, entre ellos el pueblo mapuche. Ahora, cuando uno habla de libre determinación, salta a la derecha enardecida y dice, ven que quiere conformar un estado aparte del argentino y del chileno, y eso es falso. El pueblo mapuche nunca constituyó un estado, históricamente, nunca constituyó una formación política centralizada, y supo muy bien por qué no quiso constituir un estado, y en la actualidad tampoco ninguna organización mapuche significativa reclama una secesión o una constitución de un estado distinto respecto del chileno o el argentino. Lo que sí remanda es libre determinación, reconocimiento y territorio. Y esto tiene que ver, se relaciona directamente con lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Con la 26.160, con la Constitución y también con el convenio 169 de la OIT, que es muy claro respecto de los derechos que tienen los pueblos indígenas. Y la Argentina adhirió al convenio 169, lo ratificó también hace añares y no lo respeta. Ahí está la raíz del conflicto, me parece a mí, que tiene que ver también con una manera distinta de relacionarse con la economía. O sea, nosotros siempre decimos que aquí el capitalismo lo trajo la campaña al desierto. O sea, el capitalismo no es una producción propia o una evolución autónoma que se dieron los pueblos indígenas. El capitalismo aquí llegó a partir de 1880, 1881, cuando, bueno, los fuertes del Estado fueron seguidos por las instituciones los fuertes del ejército, perdón, fueron seguidos por las instituciones del Estado, por la Iglesia y por las relaciones de producción capitalista. En este sentido, coincido contigo, el extractivismo que está poniendo contra las cuerdas no solamente a los pueblos indígenas, sino a la humanidad entera, tiene un obstáculo fundamental y formidable en la manera mapuche y la manera indígena en general de entender la naturaleza, de entender la vida, de entender el territorio, de entender a los demás seres, de entender a una montaña, de entender a un río, a un lago, a las nieves, a los glaciares y demás. Pero no quisiera que se pierda de vista lo que acabo de puntualizar.
los pueblos, aunque está expresado en inglés, me parece muy acertado el concepto que han logrado establecer los pueblos indígenas de Estados Unidos y de Canadá, ¿no? Que es First Nations, primeras naciones. En ese sentido, las primeras naciones o los pueblos indígenas son preexistentes y tienen derechos por esa preexistencia al Estado. Entre ellos, como te decía hace un ratito, la libre determinación. Uh-huh. Eso lo dice la OIT, ¿no? Eso sí, lo está consagrado en la ley 24.071, que es el convenio 161 de la OIT en la Argentina, y también está plasmado en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, ¿no? Otro instrumento importante, que insisto, siempre fueron normas internacionales o nacionales que surgieron de la movilización de años de referentes indígenas, de distintos pueblos indígenas en distintos foros internacionales y nacionales. Nunca fueron concesiones graciosas del Estado. Y te robo los últimos minutos, sé que tenés otros compromisos, Adrián, pero al día de hoy, a esta hora, ¿cómo sigue evolucionando la cuestión de que acá la pueden, para que lo entienda la mayoría, de Mascardi? Bueno, la última novedad desagradable que hubo fue que el sábado, si mal no recuerdo, el Poder Judicial ordenó varios allanamientos en domicilios de gente mapuche aquí en Bariloche, vinculada de una y otra manera con la comunidad Lafkenguin-Kulmapu, allanamientos, que siempre son así sorpresivos, encierran su cuota de violencia, en casas que a veces uno no lleva la cuenta, ¿no? Pero fueron allanadas ya, no sé, media docena de veces en los últimos 5 años. Recordemos que dentro de poquito, el 25 de noviembre, se cumple el 5º aniversario del asesinato de Rafael Nahuel, y en ese caso no hay apuro por parte del Poder Judicial alguno para encontrar a los responsables de ese asesinato. En cambio, se continúa con la persecución de distintos personas, en general mujeres, han sido en los últimos años, en la última semana, que están vinculados familiarmente con la gente del Lafkenguin-Kulmapu. Esa fue la última novedad de una serie de sucesos desagradables que impulsa siempre el Poder Judicial, en este caso el federal, y las fuerzas federales que responden al Ministerio de Seguridad de la Nación. Uh-huh. Sí, también ahora, dentro de poquito, comienza el juicio por Elías Garay, ¿verdad? Ahí en Bariloche. Justamente estaba previsto su comienzo en la semana, o casualidad, en la semana que tuvo lugar el desalojo. La verdad que no estoy al tanto de cuándo se repactó esa que creo que es a partir del 18 de noviembre, una cosa por el estilo, hasta no sé qué día de diciembre serían las audiencias. Sí, lo que te iba a decir es que justamente en la actividad que nos conocimos el miércoles, hace una semana, ¿no? El miércoles pasado. Exactamente, en el Borges. El Peñi Oscar Moreno, la persona que lo acusó por amenazas y amedrentamiento, es el abogado defensor de los asesinos de Elías Garay. Ese detalle no se alcanzó a expresar en aquella noche del Centro Cultural Borges, pero es un detalle muy ilustrativo, ¿no? Totalmente. Ernesto Saavedra, el abogado denunciante del Peñi Oscar Moreno, es el abogado defensor de los asesinos de Elías Garay, también el abogado que patrocina a varios empresarios que litigan contra comunidades mapuches de acá de la zona. Uh-huh. Bueno, Adrián, la verdad sumamente enriquecedora, porque evidentemente muchos a nosotros, cuando fuimos educados por este Estado capitalista y que nos da la historia de Mitre, por ahí no teníamos muy presente esto de que la famosa conquista del desierto fue en realidad un saqueo a mano armada, un genocidio, y esclavizar a un pueblo, porque vos bien mencionabas de que Roca era tucumano y muchísimos mapuches fueron a terminar trabajando en sus cañaverales, ¿no? Con el tema del azúcar, por ejemplo, más allá de las familias que se partían, de los niños, de las mujeres que iban para el servicio doméstico y cuántas barbaridades sabemos
de esta historia que tratan de mantener oculta. Y son geniales para ocultar, ¿no? Porque creo que lo que el poder tiene bien en claro que es en lo posible ocultar, después tergiversar y de última mentir. No tiene ningún prurito con esto. Así que bueno, te agradezco muchísimo nuevamente, Adrián. Seguramente me encantaría poder volverte a invitar porque es muy enriquecedor escucharte. Aprendemos todos. Y en esta cuestión de vivir que tiene que ver con desconstruirse y construirse constantemente. Así que ahora inmediatamente vamos a pasar un temita de Anaí. Y bueno, te mando un afectuoso abrazo y muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias a todo el equipo, muchas gracias a la audiencia y a disposición para lo que gusten mandar. Que anden muy bien, Peucayal. Peucayal. Crece desde el pie. Estás escuchando todas las voces que surgen desde el pie. Crece desde el pie. Tren, 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 cavaleiro, comer. Cai, 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 cavaleiro, comer. Tren, 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 cavaleiro, comer. Cai, 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 cavaleiro, comer. Coie meiti, tren, tren. Coie meiti, tren, tren. Ma pugne meiti, cai, 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 cai. Tren, tren, cai, cai, tren, tren, cai, cai, tren, 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 cai, cai. Wey chalengu, wey chalengu, wey chalengu, wey chalengu. Lumayan mo nyelei, ai kurtunya kuruf nyifel. Tren tren, kai kai, tren tren, kai kai, tren tren, kai kai, tren tren, kai kai, tren tren, tren tren, tren tren, tren tren, kai kai. Wey jalengu, wey jalengu, wey jalengu, wey jalengu. Wey jalengu, wey jalengu, wey jalengu, wey jalengu. Marta, sintoniza, Acá no hay gente normal. Son de Trope, FM 99.7. www.sondetrope.com.ar. Del Caribe bonaerense al mundo.
Crece desde el pie. Estás escuchando todas las voces que surgen desde el pie. Crece desde el pie. Voces desde el pie. Bueno, acá nos gustaría darle la voz a una machi, pero como no la tenemos presente, vamos a leer un poquito. Ella decía estos días: los Huaychafe, Pucona, siguen en el territorio resistiendo. Siguen desplegados en el Huincul, resistiendo todo este atropello del Huinca. Aquí estamos, Pusomo, junto a nuestros Princiquibe, niñes, resistiendo todo este atropello, pero aún seguimos firmes. Y ahí están, firmes, a pura dignidad, en la casa comunitaria Ruca Mapuche, a 20 y tantos largos días del operativo, casi un mes, del operativo militar represivo contra la comunidad Los Huenkel Huincul Mapu. Ellas, las violentadas desde pequeñas, al igual que en sus infancias, las que soportan el embate cotidiano racista del Estado argentino, demonizadas por la derecha, el progresismo y los sicarios del micrófono, ellas mandan fuerzas. Cuando se reescribe la historia de los manuales rancios de genocidas y usurpadores, las páginas más hermosas de rebeldía y dignidad guardarán un lugar especial para el pueblo mapuche y sus presas políticas. Pero las palabras de la machi betiana son las voces de las silenciadas del primer genocidio en la patria del nunca más. Es el grito afónico contra el silencio cómplice, pero también es llamado ancestral para los que despiertan y defienden el territorio lastimado contra el mismo enemigo. Habla la machi, pero también es la voz de la tierra lastimada que se defiende levantada.
Bueno, y acá estamos con una invitación que creo que está bueno, ¿no? Para tomar un poco de conciencia, que nos llega por WhatsApp. Dice: buen día, hermanos, hermanas, para invitar y comentar que la Organización de Mujeres Originarias de la Política Social y Comunitaria, luego de enterarnos a través del escritor y investigador, el doctor Hugo Chumbita, que el hermano Juan Bautista Condorcaqui Tupac Amaru se encuentra enterrado en el cementerio de la Recoleta. Las mujeres hicimos numerosos trámites para conseguir un permiso, logrado hace 14 años para hacer una celebración en dicho cementerio de la ciudad de Buenos Aires. El hermano estaba registrado en el primer libro de ingreso al cementerio, lastimosamente no fue encontrado su tumba. Por tal motivo realizamos la ceremonia frente al Cristo Viejo, cercano a la tumba de la esposa del general San Martín. Comentarles también que nuestro objetivo era mostrar nuestra cultura. Decidimos hacer una ceremonia para noviembre con una pequeña mesa de ofrendas, con toda delicadeza y respeto para nuestros líderes y lideresas que dieron su vida por nuestra libertad, y también con respeto a otras culturas, porque en dicho cementerio están las grandes personalidades y, ¿por qué no estar nosotros junto a nuestros mártires indígenas? Hace 14 años que mantenemos este lugar y espacio en el día del reencuentro espiritual con nuestros seres queridos que partieron. Este año lo realizaremos el 4 de noviembre en el cementerio de la Recoleta a las 13 horas, en homenaje al hermano que fue propuesto en 1816 como rey inca. Están invitados e invitadas, un gran abrazo y gracias por su tiempo. Yeah, 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 yeah.
Bueno, acá seguimos dándole voces a las voces desde el pie. Y quería invitarlos a todos también a aprovechar que hay un documental muy interesante que refleja la historia de las mujeres de los pueblos originarios que en el año, creo que fue 2016 o 17, tomaron el Ministerio del Interior por un montón de días, llevando sus reclamos, los mismos reclamos, ¿no?, que venimos charlando en estos programas cotidianamente. El documental se llama La Rebelión de las Flores. La verdad es excelente, como todo lo que tiene que ver con los documentales, que son un pedazo de historia reflejada artísticamente en un film. Bueno, y en ese sentido, la rebelión va a empezar a dar vueltas por toda nuestra patria, porque empieza la gira por las salas incas del país. Y bueno, así que para mañana, aquellos que tengan la oportunidad de verla, va a estar el jueves 3 en el Palomar a las 20 horas en el Boulevard San Martín 3076, Buenos Aires. También el jueves en el Teatro Municipal de Quilmes a las 18 horas. Esto está cito en Avenida Mitre 721, Quilmes Centro. Luego en el Municipal Eco Select de La Plata a las 18:30 horas, Centro Cultural Islas Malvinas 19:51, La Plata. El jueves también en Rivadavia, en el Teatro Rivadavia de Unquillo a las 19 horas de Avenida San Martín 1505, Unquillo, Córdoba. Y en La Plata también, en el Municipal, esto está repetido, Centro Cultural Islas Malvinas, el 51 y 19 en La Plata, esto es a las 18:30 horas, así que también ahí en La Plata no se lo pierdan. Y en Mar del Plata a las 15:30 horas en San Luis 1750, ¿sí?, en la Sala Melanie de Mar del Plata. Y también el sábado 5 en el Espacio Inca de Trelew a las 18 horas, que esto queda cito en 9 de julio 655 de Trelew. En el Centro Cultural Domingo 6, ya, en el Centro Cultural San Martín, de acá de La Cava, en Sarmiento 1551. Es ahí exactamente donde yo la vi. Y después está también el domingo también va a estar nuevamente en La Plata, en el mismo lugar, a las 18:30 horas, en el Centro Cultural Islas Malvinas, de 19:51. Y también en el Cite Teatro Rivadavia de Unquillo, a las 19 horas, en Avenida San Martín 1505 de Unquillo, Córdoba. Esto es el domingo. O sea que, bueno, van a estar en estos sitios dándose. Y, bueno, cuando lleguen las próximas semanas iremos diciendo en qué salas incas se van a ir continuando estas presentaciones. Así que bueno, escuchamos un toque más de música y volvemos para despedirnos.
Y aquí estamos para despedirnos. Le agradecemos a David, al Chili, al Cefiro, al Centro Cultural, a Son de Trope, a la Parda María por permitirnos hacer este tipo de producciones. Y bueno, esperamos reencontrarnos con todos ustedes el próximo miércoles a la misma hora por el mismo canal, aquí por Son de Trope, www.sondetrope.com.ar, www.lapardamaria.com.ar o FM 99.7 de San Martín. Así que mucha energía positiva para todos y nos estamos reencontrando. Son de Trope, comunicación alternativa, un aporte a la dispersión del ruido. Desde la cooperativa Cefiro Tropezón, audiovisual y artística, llevamos adelante el proyecto comunicacional Son de Trope. Desde Son de Trope, FM 99.7, salimos al aire las 24 horas con una programación diversa y una grilla musical disruptiva y emergente. En www.sondetrope.com.ar nos damos al debate y la discusión política, histórica y cultural con notas editoriales escritas y de opinión. Bajo la marca Cefiro Producciones, desarrollamos y producimos espectáculos y contenidos audiovisuales de todo tipo, musicales, documentales y televisivos. Polo audiovisual y comunicacional, Cefiro Son de Trope. Que no te la cuenten. Contá la voz.